Bienvenidos de nuevo todos. Vamos a comenzar entonces nuestra segunda unidad de aprendizaje que se llama las gramáticas libres de contexto y algunos otros conceptos que vienen ligados a ellas. Bien, las gramáticas libres de contexto o también denominadas Vacuum Noun Verb son una herramienta o un elemento que nos permite establecer la especificación sintáctica de un lenguaje, particularmente en nuestro caso de programación, de una manera que esa gramática libre del contexto nos da una forma precisa y fácil de entender para poder mirar la especificación de la estructura de un programa para un lenguaje de programación en particular. Si la gramática está bien diseñada, la construcción automática de un parser puede ser realizada de una manera eficiente para el lenguaje definido por tal gramática. Una gramática imparte una estructura lógica para un programa que es útil para su traducción en código objeto y para la detección de errores. Cuando queremos definir o establecer cómo hacer la estructura, la forma de un programa en un lenguaje determinado, entonces uno puede recurrir a definir si estas instrucciones de programación en forma recursiva, como lo mostramos aquí. Entonces, por ejemplo, decimos si S1 y S2 son instrucciones y E es una expresión, entonces if izquierdo E derecho S1 punto y coma, else S2 punto y coma es una instrucción. Pues miren que yo estoy diciendo que todo esto es una instrucción, ¿cierto? Basado en que S1 y S2 son instrucciones válidas y E es una expresión. Y supongo que eso ya fue definido previamente. Otro ejemplo sería que si S1, S2 hasta Sn son instrucciones, entonces llave S1 asterisco, perdón, S1 punto y coma, S2 punto y coma hasta Sn punto y coma, cierro llaves, es una instrucción. Finalmente es lo que conocemos como una secuencia de instrucciones, y una secuencia de instrucciones es una instrucción. Como tercer ejemplo podríamos decir que si E1 y E2 son expresiones aritméticas, por ejemplo, entonces E1 más E2 es una expresión aritmética. Estoy definiendo la suma como una expresión aritmética en términos de dos expresiones que considero validadas, que son E1 y E2. En ese tipo de especificación, para el caso de establecer que, por ejemplo, que S1, S2, puntos suspensivos hasta Sn es una instrucción válida, existe cierta vaguedad por la utilización de estos puntos suspensivos. Porque pues uno supone que aquí vendría S3, S4, S5, pero eso no es necesariamente formal en la especificación del lenguaje. Entonces, al no ser formal, pues queda una vaguedad. Y para solucionar esa vaguedad, entonces se recurre a algo que se llaman las reglas de reescritura. ¿De acuerdo? Esas reglas de reescritura lo que hacen es definir lo que ya tenemos, perdón, lo nuevo que necesitamos, ¿con qué? Con algo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, una lista de instrucciones, porque esto es una lista de instrucciones, ¿cierto? Podríamos decir que entonces que una instrucción es una lista de instrucciones, encerrado entre qué? Entre llaves. Una instrucción es una lista de instrucciones. Y que una lista de instrucción es una instrucción seguida de un punto y coma o una instrucción, punto y coma, lista de instrucciones. Entonces, claro, puedo tener la secuencia perfectamente establecida para que finalmente vaya a caer en esto que teníamos acá. Y miren que aquí ya no vamos a tener los puntos suspensivos que me generan vaguedad. El símbolo pipe que aparece aquí significa o exclusivo, o es esto o es esto. ¿De acuerdo? Lo miraremos un poquitín más adelante para efectos de clarificar. Un conjunto de reglas como este es lo que nosotros llamamos una gramática libre de ¿qué? Del contexto.
Y esto finalmente son reglas, como lo vamos a mirar acá. Bien, en una gramática vamos a encontrar 4 elementos fundamentales. Los símbolos básicos de la gramática, los símbolos básicos de los cuales se conforman las cadenas del lenguaje se llaman terminales. Token es sinónimo de símbolo terminal. En ocasión pasada hablamos de token. Dijimos que token es un elemento constitutivo del lenguaje. ¿De acuerdo? Y dimos ejemplos. La palabra while es un token, menor, el signo menor es un token, el signo asterisco de multiplicación es un token y así sucesivamente. Entonces, un terminal es un token. ¿Y qué es un token? Un elemento que conforma una cadena en el lenguaje. Los símbolos terminales, como su nombre lo indica, no son reemplazables. Ya eso también lo miraremos un poquitín más adelante. Los símbolos no terminales son símbolos especiales que denotan conjuntos de cadenas. El término variable sintáctica o categoría sintáctica son sinónimos de no terminal. En el ejemplo anterior, instrucción y lista de instrucciones o lista-inst son no terminales. Un símbolo no terminal es escogido como el símbolo inicial y a partir de él se puede generar todo el lenguaje en el cual estamos interesados. Las producciones o las reglas de reescritura definen la forma de las cuales las categorías sintácticas, la forma en las cuales las categorías sintácticas pueden ser construidas. Cada producción consiste de un no terminal seguido de una flecha. En algunos casos este símbolo de 4 puntos igual, seguido de una combinación de terminales y o no terminales, en cualquier orden. ¿De acuerdo? Y entonces aquí hay una definición de gramática un poquitín más formal. G es una cuádrupla de la forma NT, T, S y P, donde T es el conjunto de tokens, conocido como los símbolos terminales. Son los símbolos básicos de los que forman las cadenas o sentencias del lenguaje. NT es un conjunto de no terminales, son variables sintácticas que denotan el conjunto de caracteres que no son terminales. Ese conjunto de cadenas se definen por los no terminales que ayudan en la definición de la gramática del lenguaje. No se preocupen que ya vamos a mostrar un ejemplo. Y P es un conjunto de producciones, donde ya lo habíamos dicho, establecen la forma en que los no terminales y terminales se combinan para formar cadenas. Cada producción se compone de un no terminal llamado el lado izquierdo de la producción, seguido de una flecha y una secuencia de no terminales y o terminales llamado el lado derecho de la producción. Entonces aquí tenemos resumido, la gramática está compuesta de terminales, no terminales, producciones y el símbolo inicial. Bien, por ejemplo, en esta gramática, se me olvidó decir que uno de los no terminales se designa como el símbolo inicial S, desde el cual es posible derivar todo el lenguaje. S, el símbolo inicial S, generalmente va a ser el terminal no a la izquierda de la primera producción, o sea, en este caso sería la E. ¿De acuerdo? Un símbolo no terminal X se deriva mediante la sustitución del no terminal X por el lado derecho de una producción, donde X aparece en el lado izquierdo. Bueno, por ahora dejémoslo quieto. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta gramática. Una expresión genera E o PE. E genera paréntesis E derecho, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. E genera identificador, E genera menos E, OP genera más, OP genera menos, OP genera asterisco, OP genera slash y OP genera gorrito, donde ese gorrito en algunos lenguajes significa exponenciación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si esta fuera la gramática, entonces esa gramática yo la puedo decir, esto es E genera E o PE, E genera izquierdo E derecho,
Y OP genera identificador o menos E o menos o más o menos o por o slash o porcentaje o gorrito. ¿De acuerdo? Esto es la manera de escribir esto mismo, pero no por separado, sino por en una sola línea. Es OP genera ID o menos E o más o menos, etc. En esta gramática los símbolos no terminales son muy fáciles de detectar. Los no terminales, bueno, esto es una producción, y esta es una producción, y esta es otra producción, y esta es otra producción. Luego en esta gramática tenemos 2, 4, 6, 8, 9 producciones. ¿De acuerdo? Toda producción en el lado izquierdo va a tener un no terminal, seguido de una flecha, seguido de combinaciones de terminales y o no terminales en cualquier orden. Claro, que me sirvan para expresar la estructura del lenguaje que yo quiero definir. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un no terminal E, la flecha, terminal izquierdo, terminal paréntesis izquierdo, no terminal E, terminal paréntesis derecho. Entonces, los no terminales es muy fácil de determinarlos. ¿Cuáles son? Los que siempre aparecen en el lado izquierdo de las producciones. En nuestro caso solamente tenemos a E y a OP. El lado izquierdo, que le queda al lado izquierdo de la flecha. EOP. ¿De acuerdo? Y los terminales son los demás. OP, el paréntesis izquierdo, el paréntesis derecho, el identificador, el menos, el más, bueno, el menos ya lo habíamos nombrado arriba, el asterisco, el slash y el gorrito, que son los que están acá. Y el símbolo inicial de la gramática, por lo que habíamos dicho antes, es este. Y esa es una gramática. Así de simple, eso es. Consideremos, por ejemplo, esta gramática que aparece acá. Y esto tiene algo que ver con lo que veíamos en la básica primaria, ¿no? Decíamos una oración, nos dijeron por allá en la clase de gramática, una oración es un sujeto seguido de un predicado. Claro, esto es una abstracción muy grande de lo que es el lenguaje español. Una oración es un sujeto seguido de un predicado. Y un sujeto puede ser Juan, Luis o María. Bueno, esto es, repito, una restricción grandísima de lo que podría ser el lenguaje español. Y un predicado puede ser baila, corre, salta, ríe. Cualquiera de estos cuatro. Entonces, ¿cuál es el símbolo inicial? O. ¿Cuáles son los no terminales? O, S y P. ¿Cuáles son los terminales? Juan, Luis, María, baila, corre, salta, ríe. ¿Cuáles son las producciones? O genera SP, S genera Juan, S genera Luis, S genera María. P genera baila, P genera corre, P genera salta, P genera ríe. Al final vamos a tener 8 producciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 producciones, si las escribiésemos hacia abajo. Como habíamos dicho antes, uno de los no terminales se designa como el símbolo inicial S, desde el cual es posible derivar todo el lenguaje. En nuestro caso, vamos a considerar siempre el símbolo inicial de la gramática al no terminal a la izquierda de la primera producción, en nuestro caso sería O. Y el concepto de derivación es esto. Ok, yo digo, bueno, de una oración yo puedo obtener un sujeto y un predicado. Entonces ahora voy y busco qué puedo obtener de predicado. De predicado puedo obtener baila, corre, salta o ríe. Escojo cualquiera de ellos, el que me interese y el que esté dentro de mis intenciones. Entonces yo dije, bueno, listo, voy a escoger baila. Ok, perfecto. Entonces me quedaría que la P la reemplazo por baila, porque de P yo puedo obtener baila. Entonces aquí me quedó P genera baila. Entonces me queda la S, baila. ¿De acuerdo? Y ahora reemplazo la S. La S puede ser reemplazada por Juan o por Luis o por María. En este caso la reemplazamos la S por María y entonces me queda esta secuencia, María baila. ¿Correcto? De aquí a quién puedo reemplazar. A baila, no porque baila es terminal. María, no porque María es terminal. Luego esto me está diciendo, aquí termina el proceso de
de derivación. Bien, los invito a que miren de nuevo el video, repasen los conceptos y en la próxima sesión ahondaremos un poquitín más sobre lo que es el proceso de derivación. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.